Jeremías 1:5, por favor. Jeremías capítulo 1, verso 5. Bueno, dice la palabra de Dios va a ser leída en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, antes de darte la vida ya te había yo escogido y antes de darte la vida ya yo te había escogido, antes de que nacieras ya te había yo apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté ahí, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar, pero el Señor me dijo, no digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene, no tengas miedo a nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces el Señor extendió su mano, me tocó los labios y me dijo, yo pongo mi palabra en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero ministrar hoy en el tema, hermano, palabra de fuego. Quiero ministrar hoy en el tema, ¿cómo es el tema de hoy? Escríbalo ahí, palabra de fuego. Palabra de fuego. ¿Por qué, hermano, en el tema palabra de fuego? La Biblia nos establece, hermano, y nos declara la historia de Jeremías cuando Dios lo llama. Jeremías, hermano, capítulo 1, verso 5, relata la historia de Jeremías cuando Dios lo manda a llamar. La palabra enseña, hermano, que Dios está llamando a Jeremías y Jeremías intenta escapar del propósito. ¿Por qué? Porque Jeremías comienza a formular excusas. Porque Jeremías es un hombre, hermano, que no quiere hacerse responsable. Jeremías no quiere, escuche bien, que de su encomienda que Dios le quiere dar a él, de su asignación, caiga sobre él. Entonces lo que dice, hermano, y procede a hacer es literalmente, hermano, a rebuscarle a Dios. Hermano, Jeremías lo que procede a hacer, hermano, es a intentar quitarse de encima ese peso de responsabilidad que Dios le quiere entregar, porque no es fácil atender un ministerio profético. Y Jeremías quiere deslindarse del propósito y comienza a buscarle excusas a Dios diciéndole, yo soy un niño, yo soy muy joven, me da vergüenza hablar en público. Y Dios le dice, Jeremías, te he llamado mucho antes de que naciera, Jeremías. Te formé en el vientre de tu madre y antes de que te formara ya tú eras un profeta a las naciones. Y antes de que tú pensaras nacer ya yo te había santificado para mí, o sea, te había escogido. Hermano, Jeremías comienza a decirle al Señor que no, que eso es mentira, que él no profetiza porque él le da miedo tan siquiera hablar en público. Escuche esto, por favor. ¿Cómo puede un hombre, hermano, pelear contra Dios? ¿Cómo puede un hombre decirle a Dios que la realidad que él está viviendo, hermano? Porque era verdad, Jeremías era un niño y tenía miedo escénico. O sea, ¿cómo puede la realidad que tú estás viviendo ser alterada y confrontada por el llamado de Dios? Bueno, pues déjame decirte que en el mismo momento, escuche bien esto, por favor, Dios no solamente hace quedar a Jeremías como un mentiroso, sino, hermano, que le muestra con prueba que lo que él está diciendo no es así. Porque los hombres y tú mismo te ves como estás en tu ahora. Jeremías se veía en su presente, un chamaquito, un jovencito que no le daba miedo hablar en público, tenía miedo escénico. No sabía manejar el arte de la palabra, no sabía nada acerca de Dios. Pero sin embargo, hermano, hay una palabra que Dios le dice, antes de que tú nacieras, le dice Dios a él, te santifiqué, te escogí. Y antes de que te formaras en el vientre de tu madre, ya eras profetas en las naciones. Hermano, vuelvo y repito, cuando este hombre escuchó esto, quedó impactado por la palabra. ¿Por qué? Porque lo que Dios le está diciendo a Jeremías es lo siguiente. Jeremías, no hables mentira, que tú no sabes profetizar,
que te da miedo hablar en público, que eres un niño, no mientas, Jeremías, porque mis ojos te vieron en la eternidad. Hermano, cuando Dios le dijo a él que lo vio antes de nacer profetizar a las naciones, que era profeta de nación, hermano, no era que Dios se lo estaba inventando, no. Es que en la eternidad, hermano, antes de Jeremías coexistir, ya había una realidad, Beshendo Numakai. Por eso es que la realidad de la eternidad, la realidad de lo eterno es más real que lo que tú puedes ver ahora manifiesto. Por eso el apóstol dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por eso el proverbista dice que Dios puso eternidad en el hombre. ¡Ey! ¿Por qué, hermano? Porque antes de que tú nacieras, ya había una manifestación eterna, porque tú eres eterno y aunque tú creas que las cosas no van a pasar, ya ocurrieron en la eternidad. Por eso que para Dios no hay nada imposible, porque lo que tú ves imposible, ya Dios lo vio que ocurrió en la eternidad. Usted está aquí todavía. ¿Alguien puede seguir la secuencia de lo que estoy hablando? La ciencia dice que tú no puedes dar hijos. La ciencia dice que no puede volver, escuche bien, a recibir el milagro. Pero Dios dice, en la eternidad te vi con hijos. En la eternidad te vi con hermano, hay una mujer que dice, vi una noticia por ahí, no sé si es verdad, que una mujer en la India de 70 años dio a luz, hermano, una mujer en la India de 70 años, porque lo que la ciencia dice que no es así. Dios dice, a mí me place de tiempo en tiempo visitar a los hombres con milagros como estos. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero tu realidad no es más real ni es más veraz que lo que el cielo programó y declaró para ti. En la eternidad hay una realidad que no se parece a la que tú estás viviendo. Por eso Jeremías respondía conforme a su presente, conforme a su realidad. Soy un miedoso, soy un niño. Eso era su presente, pero su futuro era que él iba a profetizar, y su pasado era, no el pasado, porque lo eterno no es pasado, lo eterno no es futuro. Wow, ¿cómo así? Dios le está diciendo que lo vio profetizar, que antes de que él naciera es tiempo pasado. Antes de que te formaras en el vientre de tu madre es tiempo pasado, pero no es tiempo pasado. Para Dios es futuro. ¿Por qué? Porque lo eterno es futuro. Lo que ya pasó, mesendo, luanue. Por eso el proverbista dice, y lo que tenía que ser ya fue. Está hablando en tiempo futuro, hermano. Y lo que tenía que ser, hermano, ya fue. O sea, que va a pasar. Usted está aquí todavía, porque el futuro es la eternidad que tú todavía no conoces, que ya Dios la vio manifestarse en ti. Por eso vuelvo y repito, el proverbista dice que lo que tenía que ser ya fue, y lo que tenía que pasar, y dice el proverbista, ya pasó. Está hablando, hermano, escuche bien, está hablando en tiempo eterno. ¿Por qué? Porque Dios puso eternidad en el hombre, y Dios le está hablando a alguien que se está viendo conforme a su presente. Pero Dios le dice, tu realidad, escucha bien, tu presente no define tu futuro. ¿Por qué? Porque tu futuro lo define la eternidad. Ay, Dios mío, ¿para quién será esta palabra? Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero si hay algo que define un poco, me ayuda a explicar lo que estoy diciendo, es la palabra milagro. Que lo que tú estás viviendo ahora simplemente es una antesala y es una excusa para que Dios intervenga en tu situación, y eso llame la eternidad. ¿Y qué va a hacer la eternidad? Va a cambiar tu futuro a favor de ti. Wow. Hay gente, hermano, que están viviendo momentos difíciles, pero Dios le está diciendo, prepárate, porque simplemente estás viviendo la antesala de lo que te va a conectar con tu diseño. Simplemente estás viviendo la antesala de lo que te va a bendecir. Yo no sé por cuántas pruebas usted ha pasado, pero le vengo a decir hoy que el Dios te escuchó. Hermano, Jeremías estaba peleando con Dios. ¿Por qué? Porque Jeremías no quería profetizar, porque le daba miedo. Pero dice la Biblia, hermano, que Dios le dijo, antes de que tú nacieras ya tú eras profeta. Hermano, hay gente que su realidad no se parece a la verdad que Dios está a punto de manifestarle. Profeta, mi matrimonio se está desbaratando. Profeta, no tengo dinero. Profeta, mi ministerio está en el suelo. Vuelvo y repito, ese es tu presente, esa es tu realidad, mas no es tu verdad. Prepárate, porque la eternidad te va a visitar. Prepárate, porque hay un sacudimiento. Prepárate, porque hay un despertar, y lo que antes estaba quedado, lo que antes estaba detenido, lo que antes estaba estancado, ahora va a comenzar a fluir. Le estoy hablando a una mujer de Dios, le estoy hablando a un hombre de guerra que me está mirando, que Dios le está diciendo, prepárate, porque no has visto nada para lo que tengo para ti. Hermano, por eso Isaías, cuando va a profetizar acerca de Jesús, él profetiza como si ya pasó, como en tiempo pasado. ¿Pero por qué? Porque él está hablando en la eternidad. Dios mío, pero qué unción. Hermano, yo le estoy revelando misterio. Esto usted no lo va a escuchar en otro lado. Esto es único, y apunta en una mascota por ahí, porque esta palabra le va a recargar en tiempo difícil. Por eso Isaías, cuando está profetizando acerca de Jesús, profetiza en tiempo pasado.
¿Y qué es lo que él dice? Él dice, ¿por qué el herido fue? ¿Por qué? Por nuestra rebelión. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Fue, hermano, está hablando en tiempo pasado. ¿Por qué él está hablando en tiempo pasado si Jesús todavía no ha muerto? ¿Por qué él está hablando como que ya pasó? Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y el herido fue por nuestras rebeliones. Y como oveja fue al matadero. No abrió su boca. Él está hablando, hermano, escribiendo como si fuera pasado, como si eso ya pasó. ¿Por qué él está hablando así? Si Jesús todavía no ha venido, si Jesús todavía no ha muerto. ¿Por qué, mis amados? Porque lo que sale de la boca de Dios, hermano, mire, la palabra de Dios es tan fuerte que ya se cumplió sin haberse cumplido. Esa eternidad aquí radica, lo único que puede encerrar y detener el poder del peso de una palabra de parte de Dios es la eternidad. Por la palabra de Dios porta un power tan fuerte que podía desintegrar cada materia existente en este plano existencial. Y lo único que puede retener la palabra, escuche bien, no agarrarla, sino retenerla, es algo llamado eternidad. Por eso que la palabra desde que sale de la boca de Dios ya se cumplió sin haberse cumplido. Por eso es que está hablando como en tiempo pasado, como si ya pasó. Por eso Dios le dice a este muchacho, Jeremías, le dice, Jeremías, que yo te vi profetizar, Jeremías, que tú profetizabas en la eternidad, y Jeremías no se acuerda, porque él dice, ¿cuándo fue eso? Porque a mí lo único que me da miedo es profetizar. Yo soy un niño, ni siquiera sé hablar en público, me da miedo. Y Dios le está diciendo, Jeremías, tranquilo, que te vi yo, varón, no me mientas, te vi yo cuando profetizabas, cuando llamabas por nombre, cuando tirabas el manto y hablabas en mi nombre, hermano. Y lo demás es historia, usted ya se lo sabe, porque simplemente tú vas a manifestar en tu presente tu futuro. Alguien está aquí todavía, porque la eternidad te va a visitar. Vuelvo y repito, la palabra de Dios que Dios te promete a ti, las promesas que tú portas de parte de Dios son tan fuertes, son tan poderosas, que si Dios te la da, hermano, usted sabe que entre nosotros hay un mediador. ¿Quién es el que media? Es el Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso la Biblia dice que somos pues justificados por la fe, por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque, hermano, el único que nos media a nosotros, entre Dios y nosotros, es el Hijo, Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque si por la fe, hermano, no fuésemos, o sea, Jesús no nos mediara con Dios. Lo que te quiero tratar de decir es que por la fe, Dios nos ve bien por medio de Jesucristo. Ninguno de nosotros con obras puede hacer nada para estar bien delante de Dios. Pero por medio de nuestra fe en el Señor, Jesucristo nos presenta justo con el Padre. Si tú haces algo y tú te humillas y tú crees que Dios te perdonó, Dios te perdona, hermano, y te limpia y te mira como su hijo, el Padre directamente. ¿Por qué? Porque el Hijo te presenta así por tu fe, por lo que tú crees. Tal y como tú crees, como el Hijo te presenta delante del Padre. Porque es que el poder del Padre es tan fuerte que no puede haber un contacto. Wow, ¿cómo le explico, hermano? Es más, es tan fuerte aún la palabra que sale de él, que la imagen para él proyectarse es el Hijo. Porque es tan fuerte, la gloria de Dios es tan fuerte que ningún hombre lo ha visto. No sé si usted me entiende lo que le quiero tratar de decir. Desintegraría cada materia existente. No hay ni una materia que quedaría en pie, hermano. Es que su poder es tan fuerte que el mar tiembla. No sé cómo le explico, cómo le digo, hermano, que el poder del Padre, hermano, es tan fuerte que Hebreo dice que el Hijo es la imagen invisible del Padre. O sea, que la imagen del Padre para presentársete a ti es el Hijo, porque su poder es tan fuerte que nadie lo ha visto todavía. Nadie ha visto al Padre, hermano, nadie, ningún ser, solamente el Hijo, porque uno es con Él y es la imagen invisible del Padre. Es como la versión para que nosotros podamos aguantar, es el Hijo, hermano, porque el Padre es tan poderoso, vuelvo y repito, que hablando una palabra ya se cumplió sin haberse cumplido. Por eso es que Dios le dice, antes de que nacieras te vi, o sea, antes de que nacieras te di por profeta a las naciones. ¿Cómo, hermano? Si antes de una persona nacer, ¿cómo voy a ser profeta? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Que antes de nacer ya yo era profeta. Lógicamente eso es imposible, porque tú no, ¿cómo vas a profetizar si ni has nacido? Pero por eso te digo, aquí entra la eternidad. Él antes de ser una materia,
fue un espíritu, fue el soplo, fue el pensamiento de Dios. Y en eso que abasenda, y en eso que encierra, vuelvo y repito, que es la traducción para que los hombres podamos entender a Dios. Escuche esto, que es algo llamado eternidad, que nosotros lo vemos como futuro, pero que no es un futuro, sino que es un presente manifiesto. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros opera la eternidad. Por eso el proverbista, vuelvo y te repito, dijo que Dios puso eternidad en el hombre. Por eso Isaías está escribiendo acerca de Jesús, diciendo que el herido fue en tiempo pasado, que él por nuestra rebelión fue, que él como oveja fue llevado. Hermano, ¿por qué él está hablando en tiempo pasado si Jesús ni ha venido todavía? ¿Por qué él está hablando así? Porque ese brother está en el futuro. Él por dentro de él está operando en la eternidad. Y en la eternidad no existe el tiempo. Oh my God, ¿habrá alguien aquí conmigo? ¿Habrá alguien que entienda lo que estoy hablando? Por favor, comparte esta transmisión. No existe. Entonces aquí hay gente que están esperando de que, ay Dios mío, se me acabó el dinero, mi familia está en el piso y el tiempo se me está acabando. Vuelvo y te repito, en la eternidad no existe el tiempo. Dios te va a sorprender. ¿Por qué? Porque Él cabalga en la nube y la tierra es el estrado, es el polvo de sus pies. Lo que te estoy tratando de decir es que en el tiempo Dios te va a sorprender. Es que la eternidad te va a visitar y tu familia de la nada se va. Por eso es que la gente va a decir, wow, Dios está con ese hombre, Dios está con esa mujer. ¿Por qué? Porque será un milagro, será inexplicable. No van a poder explicar cómo es que de la nada, escucha bien, tu sistema, tu forma de andar burló la lógica. ¿Por qué? Porque nunca fuiste tú, fue Dios a través de ti. Nunca fue con tu fuerza, fue Dios operando. Por eso es que te digo que no cuestiones a Dios, porque aunque estés donde estés abajo, el Job decía, oye man, que yo esté en el polvo de la tierra, de aún ahí mi Redentor se va a levantar. ¿Por qué, mis amados? Porque esto no es tiempo. Ahí están pasando los minutos y me vas a quitar todo. A las 6 vienen a embargar mi casa. No, olvídate de eso. Cuando hay eternidad, el cielo Por eso la palabra de Dios es tan fuerte, vuelvo y te repito, que ya se cumplió sin haberse cumplido. O sea que la promesa que tú portas ya se cumplió. Tú estás esperando en Dios la manifestación de la materialización de una palabra, pero ya se cumplió. En pocas palabras, vas a vivir el déjà vu de algo que ya ocurrió, para bendición tuya y de los tuyos. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Habrá alguien que entienda lo que estoy hablando? Tú simplemente estás esperando el tiempo para que se manifieste un déjà vu de lo que el Padre ya habló de ti. Porque la palabra de Dios es tan fuerte, vuelvo y repito, que lo único que puede encerrarla es, no encerrarla, vuelvo y repito, traducirla, es la eternidad. Por eso, vuelvo y repito, Dios puso eternidad en el hombre. ¿Qué es la eternidad? La eternidad es el espíritu. Brecon, Soliemaque, Bausendanu. Dios puso espíritu en el hombre. ¿Para qué? Para que la Biblia dice, hermano, que el que lleva nuestras oraciones, el que intercede por nosotros, hay un mediador y un intercesor. ¿Quién es el mediador? Jesús. ¿Quién es el que intercede? El Espíritu de Dios. Por eso es esa eternidad que tú tienes, el Espíritu, para que pueda haber una conexión. ¿Con quién? Por medio de su Espíritu Santo. Tu espíritu se conecta, claro que sí, porque Él no es Dios de carne. Tu espíritu se conecta con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo y se lo lleva al Hijo, y el Hijo te conecta, te media con el Padre. ¿Por qué es tan fuerte la palabra? Que si no se filtra, si llega a ti directa, te puede matar. Por eso los hombres pueden equivocarse al interpretar una palabra de parte de Dios. Porque cuando la palabra de Dios te es dada, pasa por varios filtros y se es traducida en acción. La palabra de Dios se traduce en acción. Por eso Dios te puede hablar a través de un niño, a través de una hormiga, a través de un animal, a través de una vaca, a través de un burro. ¿Alguien está aquí? A través de un bombillo. Porque la palabra se traduce, no puede bajar directa a ti porque te puede matar, puede desintegrar todo. ¿Por qué? Porque es la eternidad que tú portas dentro, es tu espíritu que Dios te sopló, que va a agarrar esa palabra. Porque si llega a ti tal y como está, por eso si Dios te dio la palabra, ¿sabe qué es lo que la va a activar? Vuelvo y repito, porque por medio de la fe, vosotros sois justificados, dice el apóstol, por medio de Jesucristo para con el Padre. Libro de Romanos.
O sea que lo que el Hijo nos presenta justo por nuestra fe. Cuando tú crees, esta mañana yo le decía a alguien, ¿sabes qué? Dios le dio una palabra por medio de Moisés al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que le dijo? Lo voy a llevar a todos ustedes. Lo saco, esta palabra profética, hermano, no fui yo, fue Dios que se lo dijo. Esta mañana le decía yo a alguien lo siguiente. Dios le dice a Moisés, hermano, le da una palabra profética a Israel. Y usa al profeta Moisés, le dice: Moisés, tú esta gente lo voy a sacar de Egipto y lo voy a llegar a una tierra prometida que fluye leche y miel. Usted está aquí todavía, hermano. Y cuando Dios le da esta palabra, esa palabra fue para los hebreos, hermano. Todos los hebreos caminaban bajo una palabra, pero es así, no. No todos caminaban bajo una palabra. Solamente 2 personas creyeron. Escuche esto, por favor. Solamente 3 personas, creyeron la palabra. Profeta, ¿quiénes creyeron la palabra? Lo mismo que la pusieron en práctica. Es más, fueron 2 que la creyeron. ¿Cómo así? Sí, 2 profetas, pero ¿cómo se llamaban? Tú me estás hablando a mí de un pueblo que existían miles y miles de gente. ¿Cómo tú me estás diciendo a mí, varón, que lo único que creyeron esa palabra fueron 2 personas? Sí, hermano. Porque el hecho no es, óyeme, la fe no es que tú comiences creyendo en algo y a mitad de camino te devuelva. Eso no es fe, hermano. La fe, aunque sea como un poquito, pero es que te mantengas hasta el final. Por eso Jesús dijo: si alguno de ustedes cree y no duda, lo que pide lo va a ver. Aún si le dicen esta montaña, quítate de aquí a allá, no importa que el tamaño de tu fe sea de un grano de mostaza. El problema, el detalle está en que no puedes dudar, porque la fe no es de que tú comienzas bien. Ay, sí, yo lo creo. Ay, voy caminando. Sí, ya, no, esto se va todo. Yo voy en el nombre de Jesús. Ay, a mitad de camino te devuelve dudas. Ahí no hubo fe. La fe es aquella, hermano, que aunque con luchas y guerras, pero se mantiene hasta el final. Poco demostración, pero lo demostré hasta el final. Nunca dudé, nunca me devolví, nunca titubeé. Esa es la fe, hermano. Entonces hay gente que no entiende esto, que la fe sin obra es muerte. Profeta, ¿quiénes fueron los 2 únicos hebreos que creyeron la palabra? Hermano, Dios le dio una palabra, repito, no fue el diablo, ni fui un hombre, ni fui yo que hablé, fue Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Los llevaré a las tierras que fluye leche y miel. Ahora, ¿cuánta de esa gente que Dios le dijo te llevaré? ¿A cuántos los llevó, hermano? A ninguno, solamente a 2. ¿Cuáles fueron? Caleb y Josué, lo único que hasta el final creyeron la palabra. Esos 2 muchachitos, esos 2 jovencitos, hermano, hacían cuentos los 2, se hacían historia. Mire, entraremos aquí y te recuerdas la palabra que Dios, hermano, ellos se recordaban que Dios le dijo que se iban a comer como pan a los gigantes. Mire cómo estos hombres, hermano, pasó el tiempo, eran niños cuando Dios le dijo esto a Moisés. Ellos todavía lo creían, todavía lo recordaban. Pues te recuerdas, Caleb, que Dios nos dijo a través de Moisés que nos lo íbamos a comer como pan. Sí, yo me recuerdo, claro que sí, Caleb. Vamos contra ellos, que lo venceremos. Esa tierra es de nosotros. Solamente 2 muchachitos, hermano, que eran niños cuando se dio esa palabra y ellos la creían. Después ninguno de los que estaban ahí, ninguno creía, hermano. Al menor descuido de Moisés, ¿sabe qué hacía, hermano? Prendían una vela y a fumar pachuché y a adorar ídolos, y a adorar un pedazo de palo de almendra, hermano. Ahí lo tallaban y ahí, hermano, a ofrecer incienso, a quemar vela y a fumar brujería, hermano. Sí, esa era la gente, hermano, que Dios le dio una palabra que le dijo: te voy a llevar. ¿Sabe qué hizo Dios, hermano? No fue que Dios se arrepintió. Es que si tú no pones en práctica lo que el cielo te dio, la eternidad no te va a escoger a ti. Wow, aunque la palabra se te haya sido dada, aunque la promesa se te haya sido dada, si tu eternidad no se activa, que es tu espíritu, que es la fe, si tú no las crees la palabra, pues la palabra no va a tener vida en ti. La palabra no se manifiesta en gente que no tiene fe. Te puede profetizar un ángel, te puede hablar un ángel, y si tu fe no está activa, si tu fe no está agarrada al Padre, pues no vas a ver nada. Entonces eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Wow, hermano, le acabo de desatar un misterio muy fuerte. Recuerde, la palabra de Dios es tan fuerte que ya comenzó a cumplirse, ya se cumplió sin cumplirse. Profeta, ¿qué es lo que usted está diciendo? Que la palabra de Dios es tan fuerte que ya se cumplió sin haberse cumplido. Por eso la palabra era dada en tiempo pasado, porque ya se cumplió, ya ocurrió. Así que cree lo que Dios te dijo. Tú solamente estás esperando el tiempo terrenal, el cronos, para ver un kairos manifestado. Tú solamente estás esperando los minutos de la tierra para ver una palabra materializarse, un déjà vu cumplirse, porque ya pasó en la eternidad.